Hoy vamos a conversar con la diputada Paloma Villaseñor. Vamos a hablar de un tema muy importante, los derechos de las personas con discapacidad. Yo soy Julián Andrade, acompáñenme. Uno de los temas más importantes son los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué tanto hemos ido avanzando? ¿En qué vamos bien para después ir en esas zonas que todavía no se han avanzado? ¿Qué podemos celebrar estos días que se celebra justo todos los convenios internacionales? Mira, yo creo que podemos celebrar que empezamos a tener conciencia del tema, pero todavía nos falta mucho. Podemos celebrar que México ha suscrito las convenciones internacionales en la materia, pero también falta todavía mucho por hacer en nuestro país. Y podemos celebrar que Enrique Peña Nieto hizo en su campaña 7 compromisos en torno a la atención e inclusión de las personas con discapacidad. Y podemos celebrar que el día de hoy mismo, el día que estamos celebrando el Día Internacional, Enrique Peña, a través de 3 tweets, refrendó su compromiso para la inclusión de estas personas. Yo creo que son 3 cosas que tenemos que celebrar, pero también tenemos muchas cosas que hacer. Un poco antes de ir a las tareas que tenemos, no solo legislativas, de gobierno y en la sociedad, ¿por qué importa tanto? Es más o menos obvio, pero ¿por qué no nos lo describe? ¿Por qué importa tanto la voluntad del presidente? Mira, importa mucho porque las personas con discapacidad, en primer lugar, son personas, con los mismos derechos que tenemos tú y yo, y con las mismas posibilidades de hacer lo que hacemos tú y yo, y con las mismas oportunidades que deberían de tener ellas a las cosas que tenemos tú y yo, ¿no? No debería de haber en este país cosas a las cuales ellos no tuvieran acceso. Ni lugares. Hoy hay restaurantes en donde todavía no los dejan entrar. ¿Cómo puede ser eso? Silla de ruedas o con un perro. ¿Y qué les dicen? No, bueno, pues desgraciadamente no existe tal cultura. Hay restaurantes en donde para acceder pues solamente hay una escalera y no tienen otra posibilidad. Teatros a donde las personas con discapacidad no pueden acceder a los pisos superiores y en donde en algunos hay muy buena voluntad, ¿no? Llega una persona con discapacidad y pues ahí tienen unos muchachos fortachones y agarran la silla y la suben, no ayudan, ¿no? Pues. Pero pues esto ya no debería de ser. O sea, yo creo que la importancia de este día es, 1, pensar que estas personas son personas, antes que otra cosa, tienen los mismos derechos que cualquiera. Y que todo lo que hacemos, siempre deberíamos de pensar antes, ¿y a esto puede acceder una persona con discapacidad? Si yo soy una persona con una empresa, tengo que pensar, ¿y si trabaja conmigo una persona con discapacidad? ¿Y si me viene a visitar una persona con discapacidad? Si yo voy a construir un centro recreativo, yo tengo que pensar, ¿y si me viene a visitar una persona con discapacidad? ¿O si invito a trabajar a una persona con discapacidad? Y así cualquier actividad que hagamos, sea un evento público, sea desarrollar la actividad que tú quieras, si nosotros siempre nos preguntamos, ¿y puede tener acceso a una persona con discapacidad? Creo que el día que lo logremos vamos a ser un país diferente, ¿no? Por eso es importante. Y diputada, ¿si hay una conciencia en las nuevas construcciones, en los nuevos proyectos, o todavía nos encontramos con cosas recientes con las que no se hicieron estas preguntas desde la planeación? Mira, sí hay algunas normas, sí hay algunas leyes, algunas lo que pasa es que no se aplican. En otras estamos avanzando, por ejemplo, en la recién promulgada Ley del Trabajo, la reforma que acabamos de hacer, producto de una iniciativa preferente del expresidente de la República, ya se logró meter que en las empresas que tengan más de 50 empleados, el patrón está obligado a hacer las adecuaciones
para que puedan trabajar o asistir personas con discapacidad y les da un plazo de 3 años para ello. Bueno, es un avance. En muchas de las normas para las construcciones, para la protección civil, también hay cosas, pero hace falta que este espíritu permee en todo. Es un problema de cultura también. En absolutamente todo. Lugar a donde vayas, puede ir una persona con discapacidad física o intelectual, sin que sufra bullying, sin que lo molesten, sin que lo discriminen, sin que lo hagan esperar, sin que lo hagan enojar. Todos debemos estar siempre de ganas y de buenas para poder convivir con personas con discapacidad. Todavía hay un poco de intolerancia. Todavía cuando hay en algún restaurante algún chiquito con discapacidad intelectual y que está brincando, que está gritando, todavía hay personas que voltean a ver a los papás así como, señora, llévese a su niño, sin saber que es un niño que tiene exactamente los mismos derechos para estar ahí, ¿no? Entonces, ahí vamos. Yo creo que en estos 6 años con Enrique Peña Nieto podremos darle un buen avance en este tema de la igualdad de derechos y oportunidades, pero sobre todo en el tema de una cultura de la discapacidad. Que todos sepamos que hay personas con discapacidad que nos rodean, porque pues de principio todos vamos a ser personas con discapacidad, Claro. salvo que nos muramos jóvenes o que suframos un accidente a una edad temprana, ¿no? Pero, ¿cómo sería cuando usted, que además está involucrada en estos temas, que es una legisladora, que es vanguardia en este tema tan importante, ¿cuándo diría usted ya cambió México? Cuando pensemos ¿qué? Pues yo creo que cuando veamos un cambio de actitud en la sociedad entera, en primer lugar, o sea, necesitamos una sociedad muy abierta y muy tolerante a estos temas. 2, en cuanto todas nuestras leyes estén armonizadas con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que promulgó la ONU. Cuando, insisto, todo lo que hagamos, lo hagamos pensando en las personas con discapacidad. Cuando se genere esta cultura y esta educación desde los niños. Cuando en las escuelas se abra la posibilidad de la inclusión a las personas con discapacidad en cualquier escuela. Cuando las instituciones de salud le presten exactamente la misma atención a las personas con discapacidad física y con discapacidad intelectual que a cualquier persona. Cuando las compañías de seguro estén abiertas para las personas con discapacidad en todos sus rubros. Porque no lo están. No lo están y son las que más lo necesitan. O sea, son las que más lo necesitan, las personas que tienen alguna discapacidad. Las familias que tienen en su casa alguna persona con discapacidad son las que gastan más. Claro, y tienen que tener un son apoyo, las que ¿no? requieren más apoyo y son exactamente las que no cubren los seguros. ¿Y ahí qué se puede hacer? Por ejemplo, ¿qué pueden hacer ustedes para cambiar? Porque es una actitud de los seguros que además es difícil, es un tema que también van a tener que trabajar fuerte. Hay un antecedente valiosísimo de los últimos días. En algún momento alguna compañía aseguradora no le otorgó un seguro a unas personas con discapacidad. Estas personas con discapacidad se quejaron y fueron a interponer quejas. Y estas quejas, así como un amparo que solicitó la compañía aseguradora, llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de México. Este tema se debatió con los ministros y la Suprema Corte de Justicia desechó el amparo de la compañía aseguradora y le dio la razón a las personas que habían interpuesto las quejas. Un avance, sin duda. Esto es un parteaguas, pero pues sabemos que no va a ser fácil. Sabemos que las compañías de seguro se pueden defender como gatos boca arriba. Pero yo creo que es un avance. También no podemos pensar que va a ser una cosa de la noche a la mañana, porque es un cambio muy importante.
Se estima que el 15% de las personas en los países, por lo menos, tienen alguna discapacidad. Y aunque sea un asunto paulatino, me parece que es un avance y yo creo que pronto veremos esto ya como una realidad. Y en cuanto a tema legislativo, ¿qué viene, diputada? Pues en primer lugar, la revisión de todas las leyes de manera transversal. Tenemos una ley bastante buena en materia de inclusión de personas con discapacidad que apenas se aprobó en la legislatura pasada, pero hay que estar revisando constantemente todas las leyes que salgan del Congreso, para que no se refieran a estas personas como ya pues, hay lenguajes en desuso. Que están superados, ¿no? Hoy se dice persona con discapacidad. Ya no se dice persona discapacitada, ya no se dice persona con capacidades diferentes, ya no se les llaman de otras formas denigrantes como anteriormente las leyes les apelaban. Hoy se dice persona con discapacidad porque la discapacidad no marca a la persona ni le quita sus derechos como persona ni como individuo. Primero es persona, como usted lo dice. Primero es persona. Entonces, hoy es una tarea pues bien difícil porque tenemos que estar ahí atentos a todas las leyes que van saliendo para que vayan apegadas desde el lenguaje a lo que debe ser. Y por supuesto, bueno, pues hay que ir revisando su contenido para que ninguna de ellas sea discriminatoria desde el punto de vista de las personas con discapacidad. Diputada, muchas gracias por esta conversación. Feliz de estar con ustedes. Gracias. Gracias.